Hoy vamos a hablar sobre la recta final, esa carrera final hacia el clímax. Antes de hacerlo, comencemos con una palabra de oración. Padre Celestial, somos totalmente dependientes y oramos para que esté presente con tu Espíritu Santo y que nos protejas a nosotros y a todos los que nos rodean. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde estamos en la corriente del tiempo? Si vamos al capítulo 24 de Mateo, como lo hacemos tan a menudo, leemos: entonces, mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondiendo les dijo: mirad, que nadie os engañe. Ahora, muchas personas leen estas señales y dicen: tú sabes, esto ya ha estado allí antes, hemos tenido guerra antes, hemos tenido hambre antes, hemos tenido falsos mesías antes. ¿Y cómo vas a determinar exactamente dónde tú estás en la corriente del tiempo? Si tomas los asuntos que se mencionan en Mateo 24. Pero debemos recordar que todos tienen que culminar exactamente al mismo tiempo. Y es solo cuando el cuadro profético completo esté en su lugar que usted puede realmente determinar dónde se encuentra en la corriente del tiempo. Así que las señales de los tiempos se pueden colocar en varias categorías y cada categoría debe llegar a un buen término. Y ellos necesitan llegar al clima simultáneamente antes de que se pueda realizar el cuadro profético completo. Estas categorías son: número 1, las señales ambientales físicas deben alcanzar una aplicación universal, no una aplicación local, sino universal. La decadencia moral asociada con la profecía de los últimos tiempos debe ser universal. Los choques étnicos deben ser algo común. El cuadro político profético debe llegar a un buen término. El cuadro profético religioso debe llegar a un buen término. Y finalmente, la legislación asociada con la compra y la venta y la implementación de la marca de la bestia deben estar en su lugar. Esa es una orden terriblemente alta para que todos estos culminen simultáneamente. Es un problema de probabilidad que es tan grande que probablemente nunca sucedería si no fuera por la imagen profética. La profecía declaró que sucederá. Así que tenemos que mirar esta categoría y si están todas en su lugar, entonces debemos estar seguros de que ha llegado el tiempo. Mientras estamos viendo el tema aquí atrás, el conflicto final ha llegado. Ese es un tema que entonces podemos asumir que todos estos parámetros están en su lugar en este momento actual. Así que echemos un vistazo a algunos de estos problemas. Las señales ambientales físicas necesitan alcanzar una aplicación universal. Ese es nuestro punto. Ahora, hemos leído esto antes. Mira que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora, hemos escuchado eso antes. Ha habido falsos mesías a lo largo de la historia. Pero debe haber una declaración falsa en este tiempo que estamos viviendo. Pero esta no es la única señal. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mas no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. Así que tenemos dos características de identificación aquí: un falso Cristo, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, contienda étnica, en otras palabras, hambres, pestilencias, terremotos en diversos lugares. Todo estos son el comienzo de los dolores. Pero son solo algunos de los parámetros que debemos mirar, todos los demás también. Entonces, si vamos a los servicios de noticias religiosos, leemos que el Mesías de la segunda venida ya vino para la Pascua del 2021.
¿No es eso maravilloso? Así que, ¿qué estamos haciendo aquí todavía? Porque según las Escrituras, cuando el Señor venga por segunda vez, no será un asunto pequeño y silencioso en algún lugar de aquí o la esquina trasera. Será un evento estupendo. Habrá el sonido de la trompeta. Será como un relámpago visible desde el este hacia el oeste. No tocará la tierra. Debes mirar todos esos parámetros. El pueblo de Dios será reunido, los muertos resucitarán, se levantarán y se encontrarán con el Señor en el aire. Nada de esto puede llegar a un buen puerto si el Mesías ya ha venido y los ojos no lo han visto. Aquí hay un artículo de Israel Today. Las noticias judías encabezan el nombre del rabino Mesías que pronto será revelado. Entonces, uno de los principales rabinos famosos de Israel dijo en un video publicado en YouTube la semana pasada que el nombre del Mesías pronto se revelará. Así que parece que hay una gran emoción en el mundo. Bueno, esto va aún más lejos. Israel hoy dice, el rabino israelí dice que ya está teniendo reuniones con el Mesías. Eso es interesante porque la Biblia dice que todos ojos lo verán. ¿Qué tipo de Mesías es este? Este no puede ser el bíblico, porque no está en armonía con las Escrituras. Pero el hecho es que estas cosas están sucediendo y esto fue predicho. Entonces, este rabino le dijo a las noticias el domingo de la emisora religiosa de Radio 2000 que el rabino Kanievski le dijo recientemente que él y este tipo ya habían estado en contacto directo con el Mesías. Estos son de acuerdo a los criterios. Manifestaciones falsas. Ahora, ¿qué hay acerca de las guerras y los rumores de guerra? Hemos tenido muchos de eso. La guerra en Ucrania está marcando el comienzo de un nuevo orden mundial. Ahora, este artículo ya fue publicado el 27 de marzo del 2022. En esa etapa, la guerra se estaba librando durante un mes. Ahora estamos un poco mucho más abajo en la historia. Estamos llegando a finales del año y todavía está esta guerra. Esto es real. ¿Hay algo detrás de escenas? ¿Es quizás un plan para introducir un nuevo orden mundial y hacer que todos participen? El conflicto también está definiendo cómo las democracias enfrentan futuras amenazas y conflictos. Pero ¿cuál será el fundamento del nuevo orden? ¿Y seguirán prevaleciendo los valores occidentales? ¿Cuál será el fundamento del nuevo orden? Aquí hay otro artículo del 2022. También tiene unos meses. La guerra en Ucrania ya está creando la mayor crisis alimentaria mundial desde la Segunda Guerra Mundial. La ONU dice. Ahora, han aparecido muchos artículos sobre este tema. Y no solo eso, las líneas de suministro quedaron destruidas, el transporte se ha reducido, los problemas de combustible han entrado en la refriega. Así que esto es algo que se ha estado desarrollando, pero crea la posibilidad de futuras hambrunas. Así que veamos qué tiene que decir el mundo sobre este tema en particular. Europa podría convertirse en el próximo campo de batalla, ya lo es con Ucrania, pero la guerra en Ucrania ha resultado ser una pesadilla para la seguridad de la UE. No tiene otra opción que prepararse para un conflicto más amplio. Estados Unidos está de acuerdo con esta evaluación, por lo que aumentará las fuerzas estadounidenses en Europa. El Reino Unido y Alemania dicen que contribuirán al resultado. ¿Esta es una acumulación masiva en el flanco desde la OTAN? Creemos que hemos reafirmado que nuestro compromiso del artículo 5 es sagrado y que un ataque a uno es un ataque a todos y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Cada centímetro del territorio de la OTAN. Un despliegue total de 5.000
El siguiente es el Reino Unido. Albergará 2 escuadrones de caza F-35 estadounidenses. La tercera ubicación es España. 2 destructores de la Marina estadounidense se trasladarán allí. Recuerde, España ya tiene 4 destructores estadounidenses, por lo que tendrán 6. Estados Unidos está desplegando sistemas de defensa aérea que se enviará a Italia, Alemania. Pero los más grandes estarán en Polonia. Aquí, Estados Unidos está planeando un cuartel general militar permanente. El 5º núcleo del ejército de las Fuerzas Armadas estadounidenses estará estacionado en Polonia. Esta es una fuerza de combate. El enfoque está aquí en 8 países: Estonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumania y Bulgaria. Fuera de la OTAN, tiene una fuerte presencia en esta región. ¿De cuántas tropas estamos hablando? Son de 324.000 soldados, 324.000. Estos son soldados del país anfitrión y naciones aliadas, lo que significa que son fuerzas de la OTAN, más el equipo de defensa aérea. Así, la OTAN ahora tiene una gran potencia de fuego en su flanco oriental. Es una tormenta seria, es un medio para proteger sus propios intereses a manos de los ucranianos, y el pueblo ucraniano necesita, diciendo ellos a todos estos principales y países de la OTAN, simplemente quieren afirmarse. Así que esperemos que todo el mundo conforme a la dirección de su hegemonía en el sentido de confianza de la palabra de sus ambiciones imperiales. ¿Qué significaría un despliegue ruso militar? Más misiles, más buques de guerra, incluso armas nucleares. Puede que Rusia haya fortalecido a la OTAN, pero Putin no dudará en enviar un mensaje. Este conflicto solo se está intensificando. ¿No es interesante que la Biblia dice que habrá guerras y rumores de guerras? Ahora, no importa si estos son eventos planeados o si son eventos reales, en realidad es irrelevante. La pregunta es ¿a dónde esto conduce? Y si conduce a aquellas cosas que la Biblia ha predicho, como una hambruna universal y todos estos problemas asociados con estas crisis. Podemos ver cómo las cosas se están intensificando. Y luego tiene otros problemas también. Aquí, como dice The Guardian, que informa en julio que la humanidad enfrenta un suicidio colectivo por la crisis climática. Advierte el jefe de la ONU, Antonio Guterres, a los ministros de 40 países durante las reuniones para discutir las crisis climáticas el lunes. La mitad de la humanidad está en la zona de peligro de inundaciones, sequías, tormentas extremas, incendios forestales. Ninguna nación es inmune. Sin embargo, seguimos alimentando nuestra adicción a los combustibles fósiles. Así que tenemos que deshacernos de todos los combustibles fósiles. Y se desarrolla una crisis con Ucrania y el suministro de gas y todos estos problemas, creando más y más problemas. Creando un tiempo como nunca antes, a escala universal. Habla de los incendios forestales que están causando estragos y de todas estas calamidades ambientales. Y las noticias nunca son positivas, siempre son negativas. Vamos a escuchar. Las olas de calor extremos y los incendios forestales han azotado a Francia y a Italia y España y Portugal durante semanas. El Reino Unido ha registrado temperaturas superiores a los 40 grados centígrados por primera vez y los ríos del continente se están secando. En los Países Bajos y Alemania, el río Rin ha bajado tanto que las casas flotantes han quedado varadas y los barcos comerciales ya no pueden transportar cargas completas. La historia final es sobre el cambio climático. Los científicos han intentado explicarlo durante años. Se ha dado conferencias, han publicado artículos, pero nada de eso realmente ha conmovido a los líderes mundiales. Tal vez las imágenes que están viendo. Aquí hay un envase en España con un 4% de vacío. Puede ver los botes y los toboganes de aguas abandonados cerca de la vida acuática, llevado a la muerte. La razón, el cambio climático. España tuvo su julio más caluroso desde el 1961. Algunas partes de la península ibérica son las más secas en 1200 años. Los embalses medievales de España, las ruinas de los antiguos pueblos, las termas y los desafíos que enfrentan el impacto del cambio climático. La península ibérica se tambalea bajo una de sus estaciones más secas en 1200 años, poniendo la atención final en la mayor red de embalses de Europa. Si esto no es una emergencia, no sé qué es. Las imágenes, los datos, los testimonios, todos apuntan a una emergencia climática en Europa. Ya no es una amenaza lejana. Está aquí
Y mientras nos preparamos para entrar en la temporada de invierno, quedan más preguntas. Si el calor desaparecerá, pero ¿qué choque climático contemplará el invierno? China dice que tratará de proteger su cosecha de cereales de la intensa sequía mediante el uso de productos químicos para generar lluvias. El país se encuentra en medio de una grave escasez de agua después de su verano más cálido y seco desde que el gobierno comenzó a registrar lluvia hace 61 años. Pero, ¿puede China o alguien realmente cambiar el clima? Disparando cohetes a las nubes y esperando que llueva. Estos trabajadores meteorológicos de la provincia china de Hubei están participando en un proyecto de 3 meses con la esperanza de salvar la cosecha de cereales desde años. Personas de todo el mundo han estado tratando de sembrar nubes durante décadas. Así como vemos, las noticias nunca son positivas. Todas, según los medios, incluso los medios alternativos, se ponen cada vez peor. Y luego tiene declaraciones generales como el momento más caluroso registrados en Europa. Algunas áreas de Gran Bretaña a más de 40 grados centígrados. ¿Esto realmente es el caso? ¿O es una exageración que está siendo difundida por el mundo? Escuchemos este artículo de Sky News sobre la Gran Barrera de Coral y todas las noticias negativas que han surgido en los últimos años. ¿Es realmente cierta? ¿Crees que cualquiera que realmente se preocupe por el medio ambiente estaría absolutamente encantado con el hecho de que 2/3 de la Gran Barrera de Coral han mostrado la mayor cantidad de cobertura de coral en 36 años? Seguramente estarían contentos con este resultado después de todas las predicciones pesimistas de la muerte del arrecife. Pero no, los medios buscan desesperadamente cualquier motivo para presentar esto como una mala noticia. Incluso están verificando los fact-checkers, burlándose de las predicciones climáticas persistentes, incorrectas que todos hemos visto en los últimos 20 o 30 años. Yo retuiteé este meme y lo publiqué en Instagram con esta simple pregunta. ¿Alguna vez las catástrofes climáticas tienen alguna predicción correcta? No creerías lo que sucedió con esta absurda verificación de hechos, entre comillas, invertidas, afirmando que el meme parece minimizar el daño que el cambio climático puede causar a los arrecifes de coral en comparación con los tweets. Por supuesto, este artículo activista que se hacía pasar por una verificación de hecho no tenía firma. Los cobardes que empujan esta tontería se esconden. Solo quieren asustar a los sitios de redes sociales para que ni siquiera permitan ningún disenso, ni siquiera si es una broma. Así que busquemos a un hombre que es un científico real y que ha puesto su trabajo en esto. Él es un científico marino y autor, Peter Reid. Muchas gracias por unirte a nosotros y acompañarnos esta noche. Dígame, ¿cuál es su reacción ante los informes de los medios sobre los datos del programa oficial de monitoreo a lo largo del arrecife que muestran un crecimiento masivo en la cubierta de coral? Bueno, eso no fue una verificación de hechos, eso fue un giro de los hechos. Y realmente todos los que dijeron cuando lo leíste es que tiene que creerle a los expertos. Los expertos todavía creen que el arrecife está condenado. Y la razón por la que se la arreglaron para llegar fue porque ahora tenemos demasiados corales de crecimiento supuestamente rápido. Tardan de 5 a 10 años en crecer. Y de alguna manera ignoran el hecho de que se nos han estado diciendo que hemos tenido 4 eventos de blanqueamiento masivo en los últimos 6 años. Y este es el tipo de coral que retrocede y ahora tenemos demasiado de este coral. Ahora somos aún más susceptibles supuestamente al cambio climático, como lo hemos tenido en los últimos 5 o 6 años. Así que aquí hay una especie de argumento circular que simplemente no funciona. Así que aquí vemos lo contrario de lo que la propaganda realmente dice. Ahora debemos recordar que los modelos que usaron se basan exactamente en esos modelos. Y hay algunos modelos que usan para predecir el cambio climático. Y todos caen dentro de este grupo, aquí, con esta línea roja, que indica los medios en que todos estos modelos están basados. La línea azul aquí abajo es lo que realmente se basa en la realidad. Y vemos, si retrocedemos en la historia, que este es el momento actual. Entonces hemos tenido picos en el pasado muy similar al que tenemos hoy. Así que de hecho, hay muchos científicos, miles de científicos que niegan la historia, que comúnmente cuentan los medios de comunicación hoy.
Estamos llegando a un punto en el que algo de esto es tan vergonzoso que casi quieren que sea ilegal negar el cambio climático. Pero independientemente de los datos que surjan, este impulso continúa y debe haber una agenda detrás y lo veremos en una etapa posterior. Entonces aquí hay un artículo que afirma que las revistas Medicat advirtieron a los líderes mundiales que no esperarán hasta que termine el COVID-19 para abordar la crisis climática, calificándola como la mayor amenaza para la salud mundial. Ahora es el momento de actuar. Necesitamos tener una legislación universal sobre el cambio climático. The New York Post dijo, prepárense para los cierres de emergencia por el cambio climático. Así que vamos a entrar en una crisis climática y va a ser un código rojo y vamos a tener bloqueos. ¿A dónde conduce exactamente todo esto? Aquí hay un artículo que dice que Europa tiene una ola de calor y que los eventos al aire libre están prohibidos en algunas partes de Francia. En otras palabras, lo que están haciendo es aplicar problemas de bloqueo y afirmar que esta es la temporada más calurosa que ha tenido Europa y usarla como ejemplo. Es interesante, si retrocedes en la historia y mira los informes de los periódicos antiguos, tú verás que Inglaterra y Europa han tenido olas de calor incluso más altas de las que tenemos hoy. Así que definitivamente esto no es asunto de cambio climático, sino algo que ocurre regularmente. Además, la desertificación, este periodo seco, es el peor registrado según muchas fuentes. Si retrocede incluso hasta el siglo XVII, hay registro de periodos de sequía muchos mayores que lo que tenemos hoy. Entonces, este problema del cambio climático ha estado ahí todo el tiempo. Pero tenemos que mover el mundo en una dirección en particular y tenemos que hacer un gran reinicio y todos deben estar a bordo. Entonces es interesante que el Foro Económico Mundial y los poderes políticos del mundo deben unirse en una asociación para garantizar que todos estén a bordo. Así que escuchemos esta alianza entre las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Esta tarde, el secretario general y Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, firmarán y serán testigos de la firma de un memorándum de entendimiento sobre una asociación estratégica entre la ONU y el Foro Económico Mundial, que delinea áreas de cooperación para profundizar compromiso entre las dos instituciones y acelerar conjuntamente la implementación de la Agenda 2030. Ahora, hay una cosa que debemos recordar. Cuando el mundo económico y la industria forman una alianza con los gobiernos del mundo, eso es fascismo, porque la definición del fascismo es el gobierno y la industria en asociación para la comunidad. Esa es la base del fascismo y es la forma del gobierno preferido de la orden de los jesuitas. Así que el mundo se está moviendo en una dirección muy interesante. Bueno, y tengo que decir, cuando menciono nombres como la señora Merkel, incluso Vladimir Putin, etcétera, digo, todos han sido jóvenes líderes mundiales del Foro Económico Mundial. Pero de lo que estamos muy orgullosos ahora es de esta generación joven, como el primer ministro Trudeau, el presidente de Brasil, el presidente de Argentina. Así que penetramos en los gabinetes. Así que ayer estuve en una recepción con el primer ministro Trudeau y ¿sabrías que la mitad de este gabinete o incluso más de la mitad de su gabinete son todos jóvenes? Eso es absolutamente así. También el de Argentina. Bueno, sí, el de Argentina también. Sí, el de Argentina, el de Francia. El de Francia también es un presidente líder, joven mundial. Pero cuando miramos lo que él dice, básicamente él dice que los líderes políticos mundiales están en la bolsa y menciona a los que están a la izquierda del espectro.
Ahora, ¿qué pasa con los que se inclinan hacia la derecha del espectro? Como Donald Trump, por ejemplo. ¿Va a haber alguna diferencia si uno u otro logra ganar las elecciones? Echemos un vistazo. Señor presidente, su interés por el cambio climático, ¿por qué está aquí en Davos y en Washington, D.C.? Bueno, estamos aquí reuniéndonos con líderes mundiales, las personas más importantes del mundo, y estamos trayendo de vuelta tremendos negocios a los Estados Unidos, y todos ellos están aquí, y daré un discurso y luego nos iremos en breve, pero creo que es muy importante. Lo demás son un engaño, es la casa de bruja que ha estado ocurriendo durante años, y francamente es vergonzoso, pero tenemos muchas ganas de estar aquí. Klaus Schwab ha hecho un gran trabajo. Y nuevamente nos reuniremos con las empresas más grandes del mundo, y los líderes mundiales. Bueno, en beneficio de los Estados Unidos, esperando con ansia la reunión. ¿Por qué? ¿Por qué no tener? ¿Qué habla sobre el cambio climático? Bueno, soy un gran creyente en el medio ambiente. El medio ambiente para mí es muy importante. Así que en otras palabras, nada cambiará. Porque este gobierno, la industria y la asociación para la comunidad se llevarán a cabo independientemente de quién gobierne. Y el cambio climático permanecerá en la agenda. ¿Y qué pasa con todos los demás países? Esto tiene que ser un problema universal. Bueno, en Sudáfrica, Ramaphosa se une a la llamada urgente con la OMS para el Tratado Global de Pandemia. Ahora, este Tratado de Pandemia Global es un tratado firmado con las Naciones Unidas, que le dará a las Naciones Unidas el poder de anular cualquier nación individual y convertirla en algo en ley internacional. Si miramos la parte inferior de esta pantalla, veremos que si se ratifica el nuevo Tratado Internacional de Pandemia, Ramaphosa dará la enorme restricción sobre el cuidado de la salud de los ciudadanos privados, así como también cederá la soberanía al Organismo Mundial de la Salud. Esto ya está hecho, ha sido firmado por las principales naciones del mundo y ya tenemos un control centralizado. Así que el mundo debe ser reorganizado. Debemos quitar lo viejo y reconstruir con algo mejor. Lo que ellos llaman reconstruir mejor. Reconstruir mejor. Reconstruir mejor o lo que sea. Reconstruir mejor. Reconstruir mejor. Mejor reconstruir de esta pandemia mundial. Reconstruir mejor. Volver a reconstruir mejor. Mejor reconstruir mejor. Reconstruirlo mejor. Reconstruir mejor. Se trata de reconstruir mejor. Se trata de reconstruir mejor. Acerca de construir un mejor país. Construir mejor. Construir mejor. Reconstruir mejor. Algunos dirían reconstruir mejor. Yo diría tener un gran reinicio. Así que básicamente, como escuchamos de boca de Klaus Schwab, reconstruir mejor es el gran reinicio. Ahora, cuando hablamos del gran reinicio, no solo se trata de realinearse, sino de reconstruir mejor, lo que significa que debe destruir lo viejo para poder generar lo nuevo. Y esto nos da una pequeña idea de por qué el mundo está pasando por esta llamada crisis energética. Esta caricatura política básicamente dice desconectar mucho mejor. Detener los suministros de petróleo causará dolor, provocará problemas económicos, dolor, causará dificultades, pero tenemos que hacerlo por el bien del cambio climático. Eso ellos dicen. Entonces, en un país como en Sudáfrica, donde vivo, hay cortes de energía constantes, apagones constantes como resultado de fallas en las infraestructuras. Y reemplácelo, por supuesto, con alternativas más ecológicas. Ahora, me hice esta pregunta. ¿Por qué se transportan miles y miles de camiones cargados de carbón a las fronteras y los puertos del sur de África para ser enviados a otras áreas del mundo, en particular a China? ¿Por qué es necesario que una nación experimente esta dificultad mientras que la otra absorbe lo que podría haber sido
utilizado en este continente. ¿Existe un plan universal? Entonces, ¿qué está haciendo Europa para evitar la crisis? Está recortando el consumo de energía. Alemania ha apagado las luces de la calle. Francia ha prohibido las vallas publicitarias iluminadas. Italia ha extendido la vida útil de las centrales eléctricas de carbón. España tiene aire acondicionado limitado en los aeropuertos. Alemania está tomando una serie de medidas. Incluyen la prohibición de calefacción, piscinas privadas, prohibición de calefacción en algunos edificios públicos, bajar la temperatura mínima de oficina a 19 grados centígrados y apagar la mayoría de las farolas. La misma historia en Francia, en Italia, donde las elecciones están previstas para septiembre. Las autoridades pisan con cuidado allí. El plan de ahorro energético incluye medidas como prolongar la vida útil de las centrales de carbón, para parar temporalmente el trabajo en las fábricas y acortar las horas de calefacción. En los lugares de trabajo en España, que no dependen tanto del suministro energético ruso, las reservas están siendo salvaguardadas en caso de que la guerra se extienda. Estos 4 países no están solos. A ellos se unen varios otros para reducir el consumo de energía, como Suiza, Finlandia, Suecia y Dinamarca, Holanda y Austria y Grecia. Ok, entonces, lo que estamos viendo es universalmente, y esto es algo que está sucediendo en todo el mundo. No es solo un problema de los países del tercer mundo, que no pueden mantener su infraestructura. Este es un problema universal, y este es un tema universal que puede conducir a esos mismos criterios que la Biblia explica tan claramente. Así que además de todos esos temas universales de los que la Biblia habla, eso debe ser universal, y vemos que lo son. También está la decadencia moral, asociado con la profecía del fin del tiempo, que necesitan ser universal. La Biblia habla de cómo era en el tiempo de Noé. La Biblia habla de cómo era en el tiempo de Lot. Y si estudia esa historia, verás qué tipo de decadencia moral se asocia con esas historias bíblicas. En California, la ley ahora cobraría a las tiendas departamentales $1,000 por separar los juguetes por género. Ya no sabemos qué significa el género, aunque en la Biblia lo dice claramente, que Dios los creó varón y hembra. Ahora esas definiciones están borrosas. Aquí hay otro artículo. Grupo gay poliamoroso con niños dice que no es gran cosa que sus hijos tengan 3 papás. Todo vale, todo se convierte en la norma. CBS News reporta: justifica y disculpa la intención de matar a una hermanita. El desmontaje aprueba el proyecto de ley de infanticidio enmendado. La pelea no ha terminado. Así que esta es una situación asombrosa que tenemos en el mundo hoy. La vida humana puede terminar por capricho de una persona, independientemente de la situación. Aquí hay un videoclip muy interesante que usa una terminología que es completamente nueva para el mundo. Pero la otra pregunta financiera importante es si el padre biológico puede viajar y si trabajas para la compañía adecuada y está buscando un aborto. Más personas que estamos viendo necesitarán confiar en el derecho de su empleador por ese apoyo económico para llevarlo a cabo. Ahora, por ejemplo, Dick's Sporting Goods ahora nos dice que están prometiendo $4,000 para cualquier empleado familiar en su plan de seguro para tener un aborto. Y hay una larga lista de empresas que están haciendo lo mismo. Tiene a Levi's, a Starbucks, JP Morgan y muchos otros, pero el punto aquí es, Kitty, que estos beneficios se brindan porque estas empresas están dispuestas a hacerlo, no solo por su filosofía como corporación, sino porque tienen sentido financiero para ellos. El verdadero desafío será para las empresas más pequeñas que no pueden permitirse hacer esto, y para los empleados de aquellas empresas que no pueden acceder de esa manera. Y entonces va a haber una historia de 2 mundos. Si trabaja para una empresa de Fortune
500 en Estados Unidos hoy en día, es muy posible que obtenga este tipo de atención médica como un beneficio. Las empresas más pequeñas pueden o no recibirlo. Creo que eliminar el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre cuándo tener hijos tendría efectos muy dañinos en la economía y haría retroceder a las mujeres décadas. Entonces, me parece a mí que ya no existe tal cosa como una madre, porque ya no sabemos y ni siquiera el sistema legal parece tampoco saber lo que es una mujer. Así que ahora estamos hablando de padres biológicos. Ahora, mi pregunta es bastante simple. ¿No se ha puesto el mundo patas arriba? ¿No ha pasado de lo sublime a lo ridículo? Aquí es donde estamos en la corriente del tiempo. Así que si incluso esas líneas se han desdibujado, entonces hay una señal bíblica muy importante que se está haciendo realidad. No hace falta que hablemos demasiado de los enfrentamientos étnicos, que son algo común en el mundo. Durante 5 meses, los manifestantes de Black Lives Matter destrozaron ciudades estadounidenses después de las elecciones. Las cosas pueden empeorar. La tensión racial está en todas partes. Y escuché algunos de los discursos que hay en Internet con respecto a este tema. Y desde ambos lados parece que no hay un compromiso lógico al que se pueda llegar en la mente de los hombres. La Biblia es bastante clara. Por una sangre, Él creó a toda la humanidad. Así que todas las variaciones que tenemos son variaciones que se construyeron con el acervo genético de la humanidad. Y todos somos básicamente uno en Cristo. Entonces, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, entonces nos convertimos en hermanos y hermanas. No importa a qué grupo étnico pertenezcamos, pero a la humanidad le cuesta mucho procesar este pensamiento. Si observamos el conflicto étnico en todo el mundo, podemos ver que en realidad es bastante extenso. Entonces, si miramos este artículo aquí de Brittany.com, dice que el conflicto étnico es una de las principales amenazas para la paz internacional y los conflictos de seguridad en los Balcanes, Ruanda, Chechenia, Irak, Indonesia, Sri Lanka, India, Darfur, así como en Israel, West Bank, Gaza, y todos estos son lugares comunes en el siglo XX. Y la Biblia dice etnias contra etnias. Así que aquí tenemos otra señal que encaja apropiadamente en el lugar exacto y en el tiempo exacto. El cuadro político profético debe llegar a un buen término antes de que podamos decir que verdaderamente estamos en los tiempos del fin. Ahora, la Biblia habla de la herida mortal, de la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Y todos los reformadores habían considerado, según el criterio, que esta bestia no era otra más que el sistema católico romano, que había recibido una herida mortal cuando su poder político fue quitado en el 1798, pero luego volvió a recibirlo en el 1929 cuando Mussolini restableció algunos de los estados pontificios. Y de ahí en adelante, la herida fue sanada hasta que todo el mundo recibió la mentalidad del sistema. Y es aquí donde nos dirigimos. Lo que estamos viendo en los medios de comunicación no es nada menos que propaganda, infundiendo en las mentes de las personas la mentalidad de la bestia. Y el poder controlador detrás de todo este sistema es el poder romano. Y es por eso que vemos al Papa al frente de todos estos temas, ya sean políticos, ya sean religiosos, ya sean ambientales. El Papa está al frente de todos estos temas, inculcando a través de la propaganda implacable, utilizando los medios de comunicaciones, utilizando los medios de comunicación por todas partes, utilizando el teatro jesuita a Hollywood para inculcar estos conceptos en la mente. Así que el cuadro profético político debe llegar a un buen término.
Vi una de sus cabezas que estaba como herida de muerte. 1798. La herida mortal fue curada y recuperó su poder político de nuevo. Un sistema bestial, que es un sistema político. Y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Y entonces vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos como de un cordero y hablaba como un dragón. Ahora, conocemos estos versículos y sabemos a qué se refieren. Así que tenemos 2 poderes políticos que básicamente empujan al mundo en esa dirección. Uno es el de la primera bestia, el sistema católico romano, y el otro es el poder que tiene suficientemente influencia para mover al mundo en una dirección en particular, que rendirá homenaje a la primera bestia. Y solo hay un poder que califique en el mundo, y esos son los Estados Unidos de América. Y este poder ejercerá todo el poder de la primera bestia delante de ella. La iglesia y el Estado se unirán al unísono, trabajando para hacer cumplir la mentalidad y las doctrinas de la primera bestia. Todo el poder de la primera bestia. Y causa que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia que fue herida de muerte. En otras palabras, deben obedecerla en lugar de la palabra de Dios. Hace grandes prodigios y hace descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por medio de esos milagros mentirosos. Así que aquí está este poder milagroso, que es un político religioso, tanto como un sistema político. Y eso es exactamente lo que Roma fue en la Edad Media. Y forzará a todos en la tierra, a hacer una imagen de la bestia. En otras palabras, a unir la iglesia y el Estado. Ahora, si miras estas palabras en Apocalipsis 13:3, y se maravillaron detrás de la bestia. Y eso significa por implicación, según la concordancia, admire. Tener una admiración, maravillarse, sorprenderse detrás de la bestia. Y eso es exactamente lo que están haciendo los medios de comunicación en el mundo. Y si tú escuchas a los medios, entonces sabrás que están manipulados. Y todos los medios, como hemos demostrado en estos videos, repiten las mismas frases una y otra y otra y otra vez. Es un problema de control mental. Cualquiera que esté en desacuerdo es censurado, ya sea en Google o ya sea en YouTube, sin importar dónde. Y todos estos directores ejecutivos de estas megacorporaciones y medios de comunicación han estado en el Vaticano para recibir sus instrucciones. Si vamos al capítulo 17 de Apocalipsis, leemos: Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: Ven acá, y te mostraré el juicio de la gran ramera, que se sienta sobre muchas aguas. En otras palabras, ella controla muchas naciones, con las cuales los reyes de la tierra, en plural, han cometido fornicación. Y luego los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación. Así que una vez que los habitantes del mundo se hayan emborrachado con esta falsa doctrina que les ha sido vertido por el constante bombardeo de los medios de comunicaciones. Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas que estaba como herida de muerte, y la herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Eso debe incluir a Rusia, eso debe incluir a China, eso debe incluir la llamada división entre el este y el oeste. Entonces, si miramos este poder, el poder de la bestia, podemos ver a los presidentes estadounidenses conservadores, podemos ver a Putin, podemos ver al presidente de Francia, Alemania, y el presidente actual de los Estados Unidos. Todos ellos están asociados a este sistema. Si miramos a los grandes CEO del mundo, Tim Cook, CEO de Apple, si miramos a Mark Zuckerberg, si miramos a Kevin Systrom,
CEO de Instagram. ¿Por qué es necesario que todas estas personas asistan a reuniones con el Vaticano y con el Papa? Es porque esta agenda está muy bien planificada. Mire el líder religioso, Kevin Copeland, Rick Warren, o toda la Federación Luterana Mundial. Todos ellos yendo exactamente a la misma fuente. Incluso Elon Musk rompe el silencio de Twitter para publicar una foto de él y sus 4 hijos con el Papa vestidos de negro. Por supuesto, como es costumbre. ¿Qué hacen todos estos directores ejecutivos de estas megacorporaciones en el Vaticano? Así que el panorama político ha llegado a un buen término. El mundo entero se maravilla detrás de la bestia y recibe sus instrucciones sobre cómo promover esta información de la bestia. Por supuesto, el cuadro profético religioso también debe llegar a un buen término. Esto significa que los hijos deben regresar con la madre. En otras palabras, la reforma ha terminado. Esto fue informado hace algunos años ya. De acuerdo al Heraldo Católico, el Papa ha declarado que el plan de Dios es unir a toda la humanidad, dice el Papa. Bueno, si quiere unir a toda la humanidad, ¿sobre la base de qué? ¿De la verdad o el error? Católico universal en la búsqueda de la unidad de los cristianos, dice el Papa. Con motivo del 25 aniversario de Juan Pablo II, la segunda encíclica sobre la unidad de los cristianos, el Papa Francisco dijo que comparte la sana impaciencia de aquellos que piensan que se puede y se debe hacer más. Pero también insistió en que los cristianos deben estar agradecidos por los avances ya realizados. Ahora, lo que es fascinante es que cuando el Papa estuvo en Kazajstán, a partir de ahora, y ellos llegaron a este acuerdo de fraternidad, y dijeron que no debería haber proselitismo, no debería haber más evangelismo, porque Dios quiso que todas estas religiones entraran en el mundo. No importa si sus credos sean diferentes, eso no importa en absoluto, de acuerdo con este sistema. Así que básicamente, lo que vemos es una reducción de un mandato que Jesucristo dio a sus discípulos para evangelizar al mundo entero. Así que todo vale. Este es un video del Papa en su reciente visita a Canadá, donde fue a disculparse por los excesos que se habían practicado con niños inocentes. Y aprovechó, por supuesto, la oportunidad para impulsar el tema ambiental. Bendice a esos que entran a esta agua y úsalo. Protégelo en la vida diaria y en este servicio y a toda la creación. De acuerdo al Espíritu Santo y recordar nuestro deber. Lo hacemos con aguas mientras esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, si todas las fraternidades y todos los sistemas religiosos y credos, todos son por Dios, independientemente de a dónde conduzcan o lo que enseñen, o si discrepan entre sí, todo eso debe ser dejado de lado y debemos vivir en armonía. Ahora, no tengo ningún problema con vivir en armonía, pero el hecho del asunto es que
La verdad no puede ser negada. La Biblia dice que solamente hay un camino al cielo. Nadie viene al Padre excepto por Jesucristo. Y si los sistemas religiosos excluyen a Jesucristo, entonces tenemos un gran problema, porque Jesucristo fue totalmente Dios. Jesucristo vino a este mundo para reconciliar la humanidad con la divinidad. Vino a esta tierra a plantar su cruz entre la humanidad y la divinidad, extendiendo con un brazo y agarrando la mano de la divinidad y con el otro brazo agarrando la mano de la humanidad y uniendo a la humanidad. Así que la fraternidad humana para la eternidad que se base en cualquier otro modo de salvación no puede ser el camino bíblico. Así que, ¿en qué se ha reducido el evangelio? Se ha reducido a un evangelio social. No queda nada. Podemos repartir suministros a los menos afortunados, pero no podemos orar unidos a la divinidad en el único nombre que lo hace posible. Por lo tanto, debe haber variantes. La casa abrahámica en Abu Dhabi para abrir en el 2022 ha llegado el momento en que todas las religiones deben fusionarse y estar en fraternidad a costa de la verdad. De otro lado, Cross nos informa que si Biden quiere sanar a Estados Unidos, necesitará su iglesia, necesitará la Iglesia Católica Romana, necesitará una brújula moral. Entonces, la iglesia y el Estado deben unirse. Ahora, cuando eso suceda, entonces la legislación asociada con la compra y la venta y la implementación de la marca de la bestia también deben estar en su lugar. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Lo que sustenta un nuevo orden mundial es siempre el sistema financiero. Y lo que estamos viendo en el mundo hoy, creo que es que estamos al borde de un cambio dramático donde estamos a punto de hacerlo. Y lo diré con valentía, estamos a punto de abandonar el sistema tradicional de dinero y de contabilidad e introducir uno nuevo, como lo llamaremos blockchain, y significa digital. Significa tener un registro casi perfecto de cada transacción que ocurre en la economía, lo que nos dará mucho más claridad sobre lo que está pasando. También plantea enormes peligros en términos del equilibrio de poder entre los estados y los ciudadanos. En mi opinión, vamos a necesitar una constitución digital de derechos humanos, si vamos a tener dinero digital. Pero también este nuevo dinero tendrá carácter soberano. La mayoría de la gente piensa que el dinero digital es criptográfico y privado, pero lo que veo son superpoderosos que se introducen y que ya han introducido la moneda digital. Los chinos fueron los primeros. Creo que también Estados Unidos está a punto de eso. Los europeos también se están comprometiendo. Y la pregunta es, ¿este nuevo sistema de dinero digital y contabilidad digital se adaptará a la necesidad competitiva de los ciudadanos de todos los lugares para cada ser humano que tenga una oportunidad de tener una vida mejor? Porque esa es la única medida de si un orden mundial realmente sirve. Ahora es el momento de pensar cómo resolveremos esto. Y esto es parte de la respuesta de cómo funcionará el nuevo orden mundial. La señal lo dice sobre este nuevo sistema de moneda que se va a introducir. También tenemos que ver cómo ellos lo controlarán. Muy pronto la gente caminará con sensores biométricos dentro o fuera de su cuerpo, que permitirá que Google o Facebook o el gobierno chino o quien sea que controle constantemente lo que sucede dentro de mi cuerpo. Toda la idea de que los humanos tienen un alma, un espíritu y tienen libre albedrío y nadie sabe lo que está pasando dentro de mí y todo lo que yo elija, ya sea en la elección o en supermercado, y este es libre albedrío, esto se acabó. Tenemos la tecnología para piratear seres humanos a gran escala, nuevas tecnologías de vigilancia que ahora se implementan solo para hacer frente a este brote de coronavirus. Cuando termine, algunos gobiernos pueden decir que sí, pero ¿y si se avecina una segunda ola de coronavirus? Así que tenemos que estar preparados. Y está el ébola y también está la gripe común. ¿Por qué no proteger a las personas contra eso también? Con este tipo de sistema de vigilancia. Así que la tendencia sería
prolongarla indefinidamente, además del momento en el que la vigilancia realmente pasa por debajo de la piel. Los gobiernos ahora no solo están interesados en dónde vamos y con quién nos encontramos, sino incluso en lo que sucede dentro de nuestro propio cuerpo. Pensar en la arrogancia de la humanidad, cómo quieren controlar cada aspecto. La Biblia dice que ricos, pobres, grandes y pequeños, todos tendrán que conformar con la marca de la bestia. El Foro Económico Mundial publica un artículo que pide un censo global utilizando la AI e inteligencia humana. El mundo está listo para implementar las mismas cosas que la Biblia dice que sucederán. ¿Está la Unión Europea en camino de convertirse en una sociedad de vigilancia como China? La identidad digital europea. Esta introducción al próximo programa de identidad digital de la web les dice a los ciudadanos que les facilitará la vida y los mantendrá más seguros en línea. Ya está bajo ataque en el Parlamento Europeo y es algo que estaría maduro para el abuso del gobierno. Uno de sus principales críticos, el miembro del Parlamento Europeo, Cristian Torres, nacido en Rumania, es comunista, lleva mucho tiempo advirtiendo sobre la chinification de la web. Claramente estamos presenciando la chinificación de Europa, porque vemos lo que está sucediendo en China en este momento con el puntaje de crédito social, donde el gobierno está monitoreando y vigilando a todas las personas desde el principio al fin. Esto es lo que marca la diferencia entre una tiranía y una democracia. Cuando tú sabes todo lo que hace el gobierno, eso es democracia. Cuando el gobierno sabe todo lo que tú haces, eso es tiranía. Ahora, ¿solo yo estoy hablando de estos temas? ¿O hay otros que ven exactamente lo mismo escritos en la pared? Aquí está Malcolm Roberts, un político en Australia. Escuchemos lo que él tiene que decir sobre este asunto. Las corporaciones globalistas multimillonarias serán dueñas de todo: casa, fábrica, granjas, automóviles, muebles, y los ciudadanos comunes alquilarán si su puntuaje de crédito lo permite. El plan del gran reinicio es que morirán sin nada. Para llevar a cabo este malvado plan, Klaus Schwab del Foro Económico Mundial debe tomar más que solo posesiones materiales. Los senadores australianos que están en esta misma cámara hoy, ellos apoyan el gran reinicio y amenazan nuestra privacidad, nuestra libertad y dignidad. Sí, los que están aquí en la cámara. Muy pronto, el gobierno les dirá a nuestros agricultores qué pueden cultivar y castigará a los consumidores australianos si compran las cosas equivocadas. Esto ya comenzó con una reforma aterradora programada para la agricultura australiana. El sueño de microgestionar las emisiones de carbonos individuales depende de la llamada Ley de Identidad Digital Confiable, que pronto se aprobará. Es solo a través del incesante acoso digital de los ciudadanos que el gobierno de los liberales nacionales pueden microgestionar las opciones de compra. Los bancos australianos ya han mostrado gran interés en el proyecto de la Ley de Identidad Digital, diciendo que les permitirá, entre comillas, crear una visión rica de sus clientes. Estos son los mismos bancos que ya enumeran el riesgo climático como un medio para negar préstamos. Así que mi pregunta: ¿están todos los parámetros que discutimos al principio? ¿Están todos listos para implementarse al mismo tiempo? Es decir, ahora o en un futuro muy cercano. NBC News informa que las grandes empresas sostienen sus alas cuando los líderes de las principales empresas estadounidenses se asocian con el Papa Francisco. El capitalismo hizo una reunión el martes con los católicos y algunos de los líderes empresariales más grandes del mundo anunciaron una nueva asociación con el Papa Francisco. La pregunta es: ¿está el tablero de ajedrez listo para los eventos finales? ¿Ha llegado el conflicto final? El Papa Francisco autorizó escuchas telefónicas en una investigación de escándalo financiero. El papado no está por encima de este tipo de guerra electrónica contra la humanidad.
Y el Papa no tiene escrúpulos morales para llevar a cabo escuchas telefónicas. Ya sabes, en el pasado, si los presidentes de los Estados Unidos hicieron eso, era un gran escándalo que conducía a un juicio político. Pero el mundo de hoy es un mundo cambiado. Apocalipsis 18:23. Y la luz de lámpara no alumbrará más en ti, y voz de novio y de novia no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ahora, estos versos bíblicos son tan poderosos, y estas hechicerías, por supuesto, son las palabras farmaqueas, lo que están estrechamente asociados con el Vaticano, porque el Vaticano también tiene el brazo derecho del Evangelio, es decir, un mensaje de salud que se basa en farmaquea y no en los principios que encontramos en las Escrituras. Así que si queremos resumir algunos de los temas relacionados con el cambio climático, aquí está la revista de América, que es por supuesto una revista jesuita, y hace la pregunta: el COP26 no fue lo suficientemente lejos. Es hora de adoptar el enfoque del Papa Francisco sobre el cambio climático. En otras palabras, no quieren solo un tema político, quieren que se adjunte una connotación religiosa. Ahora, ¿cómo se implementará esto? ¿Cómo afectará la adoración a la primera bestia? La Biblia es muy clara. Se trata de la marca de la bestia. Y la bestia nos ha dicho, el catolicismo romano nos ha dicho cuál es su marca. Dice que la marca de su poder eclesiástico es que transfirió el sábado al domingo. Ahora, por la simple transferencia, está reclamando autoridad sobre la ley de Dios y por encima de la palabra de Dios. Por encima de la palabra de Dios. Entonces es una cuestión de autoridad, y la Biblia advierte que si reconocemos la autoridad contrariamente a la Biblia de este poder, entraremos en conflicto con Dios y su palabra. Así que es hora de tomar en serio el enfoque del Papa Francisco sobre el cambio climático. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica la implementación de Laudato Si? Laudato Si tiene una connotación religiosa y tiene firmemente dentro de sí el tema del domingo. Así que el domingo es para rezar, no para ir de compras, dice el gobierno polaco. Eso fue el 27 de agosto del 2022. Entonces las naciones quieren tomarse en serio la introducción de la legislación dominical. Las iglesias juntas, las iglesias querrían un domingo climático. Ahora, este fue un evento único, pero se expandirá a un evento semanal. USA News, un papa quien salva la creación, el Papa Francisco. Mientras vemos desastres ecológicos causados por el cambio climático, debemos atender el llamado del Papa Francisco para salvar el planeta. Tú no puedes negar el hecho de que el mundo está siendo adoctrinado a las maravillas para maravillarse detrás de la bestia. Y su implementación de su marca es central en este tema. Se trata de la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad para mandar a la humanidad para obedecer? ¿Es el papado o es la palabra de Dios? Lucas 21, verso 28 dice: y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Creo que la mesa está puesta. Creo que los últimos eventos están ante nosotros. Creo que la elección que debe hacerse tendrá que hacerse ahora. ¿Es Dios el estándar para nuestra vida y su palabra?
¿O son los credos del mundo católico, son nuestro estándar, encabezado por el hombre de Roma? Esa es nuestra elección. Que Dios nos dé sabiduría para hacer lo correcto. Oremos. Padre Celestial, mientras la historia llega a su clímax y la humanidad tiene que decidir a quién quiere reconocer en autoridad, ayúdanos a tomar la decisión correcta. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.